Entonces, entendemos que hay una frase curiosa, ¿no?, que venimos analizando. Y si un hombre toma a su hermana, esto está en Levítico, en el capítulo 20, versículo 17. ¿Qué tiene que ver esto de que si un hombre toma a su hermana? Pues nada que ver con el sentido literal. Estamos hablando del sentido cabalístico que tiene que haber entre Yesod y Malhut, porque Yesod mira a Malhut como si fuera su hermana. Y una vez escuché una explicación de una persona que explicaba por qué era esta razón de hermana. Y es que cuando precisamente existe un grado de muy alta pureza, por ejemplo, es una forma didáctica de explicarlo, no significa que cabalísticamente sea esto. Un niño de 5 años, de 4 años, básicamente cuando mira a las compañeritas, por ejemplo, de su escuela, pues la verdad es que las ve como si fueran sus hermanitas, las ve como si fueran sus iguales, no las ve como algo diferente ni como una mujer. Es decir, ese grado de pureza marca que hay una unión básicamente entre niño y niña como si fueran parte de lo mismo, como si fueran hermanos, como si fueran uno solo. Es decir, un niño de 3 años poco distingue entre sus compañeritas de la escuela y sus hermanitos de la misma edad. Entonces, partiendo de este ejemplo didáctico, lo que estamos hablando es de la relación que se establece entre Yesod y Malhut. Ya sabemos que Yesod es la parte sexual, la cúspide de las emociones, y Malhut es la manifestación en el mundo físico y como tal también el reflejo de todo lo que viene del mundo de arriba. Por lo tanto, cuando hablamos si un hombre toma a su hermana, explica Rabbi Shimon Bar Yochai que la palabra un hombre se refiere a Kadosh Baruj Hu y tomará a su hermana se refiere a la congregación de Israel, a la comunidad de Israel. Vamos a explicar este concepto porque de lo que está hablando la Parashá Vayikra, que es bellísimo, es el acercamiento de este estado de conciencia llamado Israel con el sistema creador. Y esto es la clave para efectos de estar precisamente unidos como un niño y una niña, como novios, básicamente con el Creador. El Zohar nos habla que la palabra uno, asociada al concepto Ejad, que la palabra Ejad, para que todo el mundo la comprenda, significa uno, indivisible, la unicidad. Pero también la palabra Ejad, les recuerdo que es Aleph, Het y Dalet, y por lo tanto la Aleph vale 1, la Het vale 8 y la Dalet vale 3, vale 4, lo cual nos suma 1 más 8 más 4 vale 13, igual que la palabra Ahavá. La gente no sabe qué es el amor. La palabra Ahavá, que significa amor, también vale 13. Por lo tanto, amor es lo mismo que el concepto de Ejad. Yo puedo decir, en lugar de siento amor por ti, siento Ejad por ti. Es decir, me siento uno contigo. El propósito de la unicidad, eso es el amor. Por lo tanto, a nivel cabalístico, no existen más que 2 emociones. El amor, que es la unicidad, y el miedo, que es la separación. El miedo, que viene por parte de la duda, el enemigo acérrimo de Israel es Amalek, es decir, palabra gemátricamente equivalente a Safek, duda. La duda es lo que genera la división en la pareja, en los negocios, en lo que sea. La palabra Ejad, entonces, y la palabra amor
Ahavá, están asociadas a una unión completa. Es decir, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de unicidad, es cuando Israel está completamente unido con Dios. Hay una fusión con Dios. Sin embargo, esta unión no solamente obedece a la unión de la persona con el Creador, también se extrapola literalmente a la unión del macho con la hembra, es decir, de hombre y mujer. La mujer representando el sentido femenino y el hombre representando el sentido masculino. Pues no es así. Hombre y mujer no son dos. Hombre y mujer son uno. Es la unión del hombre y la mujer en el sentido femenino. Y Dios, es decir, Akadosh Baruj Hu, es el sentido masculino. Porque ya sabemos que un hombre solo es llamado hombre, Adam, cuando está unido a su mujer. Si no, no es llamado Adam, es llamado Ish, varón. Por lo tanto, sabemos que solo cuando la pareja está unida es llamada uno o Ejad. Por lo tanto, si el hombre representa Yesod y la mujer Malhut, la unión Yesod-Malhut es la analogía idéntica de la unión del Creador con Israel. A esto es a lo que se refiere la expresión del Salmo 133, versículo 1, que dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Se asemeja a las palabras: y si un hombre toma a su hermana. Está hablando del concepto de unicidad. Así pues, la expresión cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos se refiere a la forma como el pueblo de Israel se une a Akadosh Baruj Hu. Igual que la unión Yesod Malhut, igual que el hombre con su mujer. ¿Quieres tener un problema de escasez económica? ¿Quieres tener un problema de juicios? Cuando el hombre se separa de su mujer, esa es la consecuencia. También juntos incluye a los justos. El justo que es Yesod, esta es otra forma, otra arista de verlo. El justo que es Yesod con la congregación de Israel, con la comunidad de Israel, que están unidos como uno solo. Por lo tanto, se dice juntos en hebreo Yahad, ya que Yahad se deriva de Ejad, que significa uno. Así, como ustedes pueden ver, se combinan diferentes explicaciones, pero todas apuntan a una misma esencia. ¿Por qué nos está hablando de esto el Zohar? Si la Parashá Vayikra solamente nos está hablando de los sacrificios y de que el altar y que los animales se sacrificaban, bueno, la Parashá Vayikra nos va a dar toda clase de detalles de la ofrenda o el sacrificio, terumá, que no es otra cosa más que la metáfora de estas uniones Yesod Malhut que hemos explicado. La unión del macho con la hembra se considera un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque no está haciendo referencia a que es un sacrificio físico. No. La unión del macho con la hembra hace referencia al sentido de dar y no de recibir. Es decir, nosotros estamos para dar y darnos al Creador, y eso es un sacrificio, porque para darte al Creador necesitas dejar de recibir para ti. Rabbi Shimon Bar Yochai reitera que la unión del hombre y la mujer se llama uno, Ejad.
El lugar donde descansa la mujer se llama uno. ¿Cómo que el lugar donde descansa la mujer se llama uno? ¿Cuál es la razón de esto? Un hombre sin una mujer se considera medio cuerpo. Y medio no es uno. Cuando las dos mitades de un cuerpo se convierten en un solo cuerpo, entonces se les llama uno. Así también este concepto hace referencia a la unión de Yud-He con Vav-He. Por lo tanto, también, metafóricamente lo digo, el cuerpo del sistema creador está unido cuando nosotros unimos Yud-He, que hace referencia al mundo del alma, con Vav-He, que es el mundo de las emociones y el cuerpo. Ahora vamos al caso contrario, de lo que implica cuando Israel está en el exilio. ¿Qué pasa? ¿Qué es este exilio? Significa que está separado de Akadosh Baruj Hu. Cuando Yud-He, que es el mundo de la meditación, el mundo de Atzilut, es Jochma y Binah, está separado de Vav-He, que es Zeirampin y Malhut, hay caos. Por lo tanto, voy a dar una explicación bellísima más adelante, pero si hay algún aspecto de caos, es porque hay un aspecto de separación en tu vida. Cuando el esposo se separa de la esposa, viene lo mismo, escasez y caos. Luego entonces quiero hacer aquí una advertencia para los que están casados. ¿Vale la pena una discusión con la esposa? Piénsalo muy bien, porque por el motivo que te hayas disgustado, va a venir un problema. Luego entonces, piensa bien si vale la pena hacer esa separación. Ahora podemos ver claramente que aquí hay una ley de causa y efecto de lo que implica esa separación. De la misma forma, cuando el alma se separa del cuerpo, cuando no hay esa conexión, hay caos en la vida de la persona. Cuando hay una separación desde Zeirampin y Malhut, que equivale a la separación del esposo y la esposa, Akadosh Baruj Hu, Yud-Ke Vav-Ke, no es llamado uno. El sistema en ese momento está roto. Luego entonces, ¿qué viene a hacer el Mashiach? Viene a reconciliar al esposo con la esposa. Esa es su función. Viene a reconciliar a Kadosh Baruj Hu con su pueblo. La frase es como el ungüento precioso sobre la cabeza. Esto es muy importante, este concepto, porque se habla mucho del aceite de la unción. Este aceite precioso, que está en el Salmo 133, versículo 2, pregunta el Zohar, ¿qué es el ungüento precioso? Y responde, es el aceite del ungüento sagrado que se extrae y fluye del santo anciano, Atika Kadisha. Recordemos que este ungüento o aceite debe permutarse la palabra Hashemen por Neshama. Es decir, Hashemen, que es aceite, por Neshama, que es el alma. Entonces, ya no estamos hablando de un aceite, estamos hablando de algo que se une, que se vierte a la Neshama, donde nos explica el Zohar que este aceite proviene y es Keter. Y Keter es Arihampin, es decir, la cabeza, como si fuera la cabeza del sistema creador. Y entonces Zeirampin,
que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, con sus respectivas sefirot, es como si recibieran ese aceite del mundo superior y se llenan de los atributos del mundo superior. Pero vamos a explicar. Es que cuando los mundos superiores se vierten del nivel superior al nivel inferior, le llamamos cabeza a ese mundo superior. Y en la medida que esa sensación, que ojo, es una vibración que baja por nuestra alma, como si fuera un aceite agradable, que va descendiendo, pero en realidad se refiere a esa sensación que sentimos a través del alma cuando estamos meditando o estamos en el proceso del trabajo espiritual. Ese aceite es como un gozo, como una alegría que viene a bendecir al mundo, viene a bendecir a la persona. Y esa es una sensación agradable que representa el momento cuando Yesod y Malhut están juntos. Y alguien compara que es miles de veces más agradable la sensación de un orgasmo espiritual que un orgasmo sexual. ¿Por qué? Porque lo que se recibe en ese momento es una vibración impresionante que por el contrario es un éxtasis de alegría y de bendición que desciende en la persona. Pues esta vibración, que es lo que baja, es llamado el semen sagrado. Así como se dice, el aceite sagrado hace referencia al semen sagrado, que es esa vibración que baja al mundo y llena de bendiciones al mundo y obvio a la persona. Pero esto no va a ocurrir, ojo, esto no va a ocurrir si este aceite precioso, como le hemos denominado, simplemente si la persona no tiene esa capacidad de conexión. ¿Y de qué depende entonces esa condición de conexión? Bueno, pues si nuestra alma no está presente hasta que el servicio de abajo se eleve y se encuentren, es decir, si nosotros no hacemos la elevación de lo físico a lo espiritual, como ya hemos explicado, todo esto que acabo de explicar en esta gran metáfora no va a ocurrir. Por lo tanto, la expresión el ungüento y el perfume, o incienso, o ketoret, alegran el corazón. Esto está en Proverbios, en Mishlei, capítulo 27, versículo 9. ¿Por qué el ungüento? ¿Por qué el aceite? ¿Y por qué el incienso alegran el corazón? Porque ha explicado mi maestro que cuando hacemos la ketoret, limpiamos la sefirot del árbol de la vida. Provocamos que el recipiente sea abierto y pueda recibir la abundancia. Luego entonces necesitamos que este aceite, que es una fuente de bendiciones, se vierta, y por el otro lado, cuando hacemos el incienso, limpiamos las conexiones de la sefirot y ampliamos ampliamos el recipiente que recibe toda esa fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comprendemos que este aceite son, dice el Zohar, las luces de Atika Kadisha. Quiere decir que viene de la fuente más alta que conocemos, y mucho ojo, se encuentran en el río celestial llamado Binah, porque llena todo lo que está abajo en el árbol de la vida, y dice el Zohar que amamanta a los niños varones y mujeres. ¿A qué se refiere que amamanta a los niños? Se refiere a todas las sefirot inferiores, que unas reciben sentido femenino
y otras dan sentido masculino. Así, las velas, es decir, las sefirot de varones y mujeres, encienden y el aceite se une a la flama de esa vela. Como varones y mujeres, dice el Zohar, amamantan de biná. ¿Qué quiere decir? Que todas las sefirot reciben de ese flujo que viene de biná. Y dice, fluye de la cabeza del rey. Y luego nos dice mi maestro, el rey es la luna llena. ¿Y qué es la luna llena? Es la sefirá Yesod, que cuando hay conciencia, la sefirá Tiferet ilumina a Yesod. Es decir, cuando estamos en Shabbat y sabemos utilizar la conciencia llena de sabiduría para con esta conciencia llenar la emoción, entonces amamantan las otras sefirot, dice, de su cabeza del rey a su preciosa barba. Se refiere a que de ahí se extrapola hacia Zeirampín. Y de ahí fluye sobre todas las vestiduras de gloria del rey. Es decir, todo esto nos está explicando la metáfora de cómo conecta el mundo superior con todas las sefirot de Zeirampín. Lo que nos está explicando, para que todo el mundo lo tenga bien claro, de la importancia de lo que estamos hablando, y a ver si la pescan. Todo el sistema creador opera a través del nombre de Yud-He-Vav-He. Es decir, y aquí está el tesoro de la clase, el secreto de Jochma y Biná, Tiferet y Malhut. Repito, nos está explicando cómo opera todo el sistema creador a través del nombre de Yud-He-Vav-He, que es el secreto de Jochma, Biná, Tiferet y Malhut. Luego entonces nos da un gran secreto. El ungüento, este aceite, el semen sagrado, es la abundancia de arriba. Y el incienso es el servicio de abajo, que se encuentran los dos para la alegría de todos. Es decir, y esta es una parte muy oscura del Zohar, que para recibir esta fuerza del mundo superior, solo podemos hacerlo a través del recipiente del alma. Pero ¿qué es lo que abre ese recipiente para recibir esa fuerza y esa abundancia? La Ketoret, que es la oración, y ya sabemos que la oración es llamada servicio, que hacemos desde abajo, porque el incienso se eleva de abajo hacia arriba, pero el aceite sagrado es como ungir de arriba hacia abajo. Luego entonces es la unión de lo masculino con lo femenino, y entonces esto sucede cuando el Creador se une mediante el mecanismo que acabamos de explicar y se le llama unión completa. Eso que acabo de explicar es Ejad. Ahora podemos comparar que este Ejad, cuando es continuo, es el estado de Devekut, es decir, quien está conectado todo el tiempo, está unido todo el tiempo con el Creador. Por lo tanto, y esta es una recomendación, si te gusta ver TikTok, si te gusta ver la televisión, si te gusta estar pensando cosas diferentes en tu cabeza, te aseguro que no vas a lograr esta unión completa. Esa es la mejor fórmula para no lograrlo. Ahora vamos a entender algo maravilloso, y es la razón por la cual se presenta una ofrenda. ¿Para qué presentamos una ofrenda? Ya entendimos que la ofrenda no es llevar algo físico, sino que se trata de un acto de unión. Y ojo, esta, que es la esencia de la ofrenda, nace en que esta unión es necesaria debido a que algo se separó.
Es decir, si no se ha separado nada, ¿para qué necesito una ofrenda? No estamos hablando, ojo, de un proceso de rectificación. La rectificación es el resultado, de todo el proceso de la ofrenda y el sacrificio, que es de todo lo que habla Vayikra. Repito, la rectificación es el resultado del proceso de ofrenda y sacrificio. Como tal, podríamos más bien decir que la ofrenda está asociada con volver a unir lo que está separado. Si hay aquí un secreto hermosísimo, que es la solución a los problemas de todos nosotros. Es una regla muy importante. Cada vez que en nuestra vida, Hasbe Shalom, hay escasez, conflictos o problemas, es porque algo está separado. Por lo tanto, todo el proceso que acabamos de hablar no fluye. Es como si una tubería estuviera rota. Luego entonces el proceso de la ofrenda es unir, volver a unir o reparar lo que está roto. Quien no estudia los secretos del cielo no sabe ni tiene idea cómo hacer la redención. Por lo tanto, como el pueblo de Israel no estudia los secretos del cielo, hablo del Israel físico, pues la redención no ha llegado. Es decir, no sabe cómo volver a unir lo que está separado. ¿Por qué estudiamos? Porque esos secretos contienen la sabiduría, los códigos y meditaciones que vuelven a permitir restablecer esa unión que se perdió, y lo cual lo vimos entre la primera Torá y la segunda Torá, pues esa es la unión que se perdió. Ya que la última Torá, que es la que conocemos, esa última, como explica mi maestro, no incluye la Kabbalah. La primera, dice la Torá, Moshe Kibel Torá, es decir, lo que recibió fue la Kabbalah. Pero la segunda vez no dice eso. Por lo tanto, lo que tenemos es algo que está separado. La Torá nos enseña a volver a unir lo que está separado. Quien no estudia Torá no sabe cómo unir lo que está separado. Por lo tanto, se vive defendiendo como gato con uñas boca arriba para resolver sus problemas, porque no sabe de dónde vienen. Pero estoy seguro que no se entendió lo que dije. Este es el secreto de Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Y esto es algo sumamente importante. Lo voy a explicar con manzanitas, con bolitas y con palitos para que lo entiendan. Jochma es la meditación con los nombres de Dios, y los Yihudim, los nombres de Dios trenzados, unidos. Este es el proceso donde nosotros tomamos un evento y lo reescribimos a través de la meditación. Lo que está separado, que está corrupto, lo reescribimos a través de la meditación de los nombres que son amplificadores de ese estado de conciencia. Pero dice también que es el secreto de Binah. Y Binah no solamente, sí lo es, pero no solamente es la visualización y la interpretación de lo que estamos haciendo durante esa meditación, es decir, el cerebro izquierdo, sino que también ya sabemos que Binah es llamado Shabbat. Entonces, quien no hace este proceso llamado Shabbat, simplemente no ha transformado nada, no ha cambiado nada, y su vida sigue exactamente igual. Por eso es que nos dice que esta unción
es decir, la conexión con el alma, la unción, el Hashemen, la Neshama, viene de la cabeza, es decir, de Keter. Pero es que ese nivel de Keter no podemos llegar entre semana. Solamente podemos conectar con el nivel de Keter en Shabbat. Y quien no sabe hacer Shabbat, simplemente no tiene esa conexión. Por lo tanto, ese aceite Hashemen Neshama no va a conectar, no va a bajar. Y significa que esa conexión no va a ocurrir. Pero luego hablamos del secreto de Tiferet. Diferente. Es el tzadik que sabe hacer esa conexión y que sabe traer almas de tzadikim, de justos, a este mundo. Ese es aquel que sabe cómo llevar una relación conyugal en Shabbat con las intenciones y las meditaciones correspondientes. Pero también en Shabbat comemos. Y conforme a Rabbi Tzach Luria, al Arizal, comer equivale a un acto sexual, pues es la unión de lo masculino con lo femenino. Por lo tanto, quien no sabe hacer las verajot, quien no sabe hacer las conexiones entre masculino y femenino cuando come, con las intenciones correctas en el Shabbat, tampoco está haciendo esa unión. Luego entonces, como ya explicamos en la parasha anterior, el nivel de Tiferet es aquel que hace o sabe bajar tzadikim o eventos felices a este mundo. Quien no ha llegado al nivel de Tiferet no sabe bajar la bendición. Hasta que alguien llega a ese nivel de Tiferet, ha pasado de ser Jacob a Israel. Porque el nivel de Tiferet es Jacob. Pasó del talón, que es la parte más baja, un estado de conciencia bajo, al nivel de Israel, que es Roshli, mi cabeza. Y para que Jacob fuera llamado Israel, primero tenía que estar casado. Antes no fue llamado Israel, fue llamado Jacob. Y segundo, tuvo que llegar al nivel de vencer un ángel. Es decir, sabía cómo dominar sobre el mundo espiritual. Luego entonces, para lograr esto, Jacob, ya que dominó en el mundo espiritual, entonces pudo vencer a su hermano Esav, que representa el Satán. Hasta que la persona no conoce este proceso, que es el secreto de Gesed, Geburah, Tiferet, Malhut, todavía no puede vencer el efecto de la ilusión que se crea en el nivel de Malhut, que es el mundo físico. Y entonces vive conforme a una vida que solamente es el reflejo de todo lo que está ocurriendo en el mundo superior. El productor de cine está en Jochma. Y el productor va viendo la película que está creando en Binah. Pero después sabe cómo poder transmitir esa película para poderla aterrizar en una pantalla. Vamos a llamarle lo que reproduce en esa pantalla, es de Irampin. Y finalmente el espectador, que ya es el que ve el último segmento de esa pantalla, eso es Malhut. Pero es que el espectador ya no puede cambiar la película. El espectador ya le toca recibir la película como está. En cambio el productor, y en cambio cuando están en el set de grabación, ahí sí que se puede cambiar la película y la historia. Hasta que la persona no conoce este proceso, vive en un mundo de ilusión que se cree en Malhut. Ahora, quien sí comprendió esto, ya entendió de lo que estaba hablando hace unos minutos, que es la explicación de qué es la ofrenda en la Parashá Vayikra.
Viene el análisis de un versículo tremendo. Dice en Bereshit, capítulo 20, versículo 3, y Elohim vino a Abimelech en un sueño por la noche. Y sabemos que Abimelech, pues, no era la gran persona. Y luego dice que Abimelech se corrigió. Y Elohim le dijo en un sueño, yo también sé que hiciste esto con integridad de tu corazón. Pero ¿cómo? Le está hablando a Abimelech Elohim. ¿Acaso Elohim no es Geburah? ¿No representa el lado izquierdo? Debemos recordar que también está escrito, así como Elohim vino a Balaam por la noche. Y sabemos que Balaam era un perverso. Esto está en Bamidbar, capítulo 22, versículo 20. ¿Cómo es que habla Akadosh Baruj Hu con los perversos? La explicación deriva que no es así. Viene en el texto de Bereshit, capítulo 20, versículo 5. Explica, y Elohim le dijo en un sueño, porque yo también te detuve de pecar contra mí. Repito, porque yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Por qué no simplemente dice, te detuve de pecar contra mí? ¿Por qué tiene que decir yo también? Estas palabras ya no se refieren a Elohim, se refieren a Kadosh Baruj Hu, lo cual significa que uno fue el que lo detuvo en pecar, que es el ministro, y otro dice yo también, que se refiere a Kadosh Baruj Hu. Es decir, Elohim no es más que un ministro de Akadosh Baruj Hu, pero está incluido en Akadosh Baruj Hu. Pero le dice, yo también. Es como si tu vaso, toma un vaso con agua, y tu cerebro dice, yo también tomé el vaso. Es decir, la orden viene del cerebro, no del brazo. Porque de otra forma diría, te detuve de pecar contra mí. Pero cuando dice, yo también, es que Akadosh Baruj Hu está por arriba de su ministro. Luego entonces, Akadosh Baruj Hu ordena a su ministro y luego ejecuta. Así pues entendemos que cuando aparecen estos textos, es Akadosh Baruj Hu que actúa a través de Elohim. Y les recuerdo que Elohim también es la misma gematria de la palabra Atevá, que significa naturaleza. Luego entonces, cuando vemos un bello atardecer, unas hermosas montañas, esto no es más que la vestidura del Creador. Es la vestimenta de Dios que lo oculta a toda su inteligencia y toda su magnificencia que está detrás de eso. Pero entonces pregunta el Zohar, ¿por qué dice pecar contra mí? En dado caso sería pecar contra su ministro, ¿no es así? Pues sí, claramente la expresión dice de pecar y utiliza la palabra mejató contra mí. La palabra mejató tiene una ortografía defectuosa en este versículo. Le falta la alef. Y la alef representa a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué está implicando? Que este pecado no es contra el ministro, sino contra Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el ministro, Elohim, la persona no peca contra Elohim. Elohim solo es un intermediario que forma parte de Akadosh Baruj Hu. Pero los cortocircuitos que cometemos abajo, ojo, sí ocasionan una mancha arriba. Por lo tanto, cuando una mancha es producida arriba, también ese ministro es destituido, sea por una persona o sea por una nación. Por eso es muy importante
entender que cuando los paganos hacen transgresiones, no baja bendición. Por ello, la función de Israel es reparar esos cortocircuitos. Lo vuelvo a repetir. La función de Israel es reparar esos cortocircuitos. Luego entonces, la expresión de la Torá que dice, y por tus transgresiones fue repudiada tu madre. Repito, fue repudiada tu madre por esas transgresiones. Significa que las transgresiones de abajo causan que Zeirampín y Malhut se separen. Hay un repudio, un rechazo, una separación entre ambos mundos. Luego entonces, esa mancha daña el mundo de arriba. Produce un defecto arriba y donde dijimos que había una unción que bajaba, ya no baja. Ya no hay, por lo tanto, de arriba, nada que baje con esa bendición. Por el contrario, cuando Malhut es reparado, la ofrenda que se trae acerca al mundo celestial. Zeirampín y el mundo inferior que es Malhut, todo se convierte en uno. Luego entonces, la ofrenda es el mecanismo de volver a unir Zeirampín y Malhut. Pero hay un detalle más. Para este proceso de unión hay una condición. Dice, y esto es muy interesante, que el hombre tiene que presentarse, por supuesto, hombre o mujer, ante Akadosh Baruj Hu con alegría. Dice una frase, servid a Hashem con alegría. Pero una persona no puede presentarse con alegría cuando ha cometido una transgresión. Dice el Zohar, debe hacerse con alegría y con un corazón dispuesto para que su servicio sea completo. Quiere decir que la oración, la meditación, el acercamiento a Kadosh Baruj Hu es con un servicio completo, con alegría, con el corazón dispuesto. Pero entonces, si una persona ha realizado un cortocircuito, justamente tiene problemas. Y entonces no está alegre. Desea acercarse y presentar una ofrenda, porque quiere hacer una reparación, pero no puede presentarse para hacer una reparación porque tiene una transgresión. Luego entonces esto es una contradicción. Explica el Zohar que es mejor cuando una persona ha cometido una transgresión ante su maestro o de preceptos. Esta persona es mejor que tenga un espíritu abatido, un espíritu quebrantado, cuando viene a traer una ofrenda y a rectificarse. Dice el Zohar, es mejor si llora. No hay alegría ni canto. En la era del templo, y les voy a resumir varios párrafos del Zohar, eran los sacerdotes y los levitas quienes le añadían alegría y canto a la ofrenda. La alegría es establecida en el sacerdote, porque el sacerdote, el Cohen, siempre está lejos del juicio. El Cohen conecta con los Hasidim, con el lado de la clemencia. El sacerdote siempre debe tener un semblante más alegre y feliz que el resto del pueblo. Pero ¿qué hacemos el día de hoy? No hay sacerdote. Aprendemos entonces que el resto de nosotros tenemos un papel crucial para acercar la ofrenda del otro. Que la mujer que ora por su marido, que tiene un problema, también tiene un papel fundamental e importante por su esposo. Porque ella no tiene el problema,
y porque los demás no estamos viviendo el problema que el otro está viviendo. Por lo tanto, nos unimos con alegría y con oración y hacemos que ese proceso de redención sea aceptado. Y aquí viene una clave importante de aclarar. No dije que los que nos unimos en alegría hacemos la reparación de quien hizo una transgresión, sino que la oración con alegría de nosotros es como si abriera el paso para su camino de la aflicción del otro y que entonces esa ofrenda sea aceptada. Y lo explico porque algunas corrientes religiosas piensan que con que uno haga una ofrenda o un sacrificio, ya todos están salvados. No es así. Entonces dice, sabed que Yud-Ke Vav-Ke, Él es Elohim. Que Yud-Ke Vav-Ke, Él es Elohim. Eso está en el Salmo 100, Tehilim 100, versículo 3. Cuando se dice, esta es la ofrenda, literalmente significa ofrenda, terumá, o corbán, significa acercamiento. Esto implica unir Yud-Ke con Vav-Ke. Es lo que acerca la misericordia al juicio. Yud-Ke Vav-Ke es Elohim. Es unir la misericordia al juicio y entonces todo se mitiga. Porque Yud-Ke Vav-Ke, Hashem, es misericordia y Elohim es juicio. Y ambos son uno solo. Para que todo mundo entienda, la palabra Shem, Shin vale 300, por eso decimos Hashem, el nombre. Shin vale 300 y Mem vale 40, 340. 314 es la palabra Shaddai y Yud-Ke Vav-Ke vale 26. Por lo tanto, cuando unimos el nivel de Yud-Ke Vav-Ke, que es Tiferet, con Shaddai, decimos Shem. Estamos uniendo Tiferet con Yesod. Eso trae misericordia porque elimina el juicio cuando lo bajamos desde Malhut. Son uno solo. Entonces entendemos que Elohim, que es ese rigor, no actúa sin que Yud-Ke Vav-Ke lo permita. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer cuando tenemos cortocircuitos? Dice el Zohar que esto hace referencia a las palabras de David. Alzad vuestras cabezas, oh puertas. Esto está en Tehilim, capítulo 24, versículo 9. Y dice que son el templo y el santuario, que son los internos y más internos al comienzo de los grados llamados Gesed y Geburah. Estos grados, Gesed y Geburah, son las puertas del mundo. Entonces dice, alzad vuestras cabezas, o Gesed y Geburah, que son las puertas. ¿Y qué significa esto? Por lo tanto, le corresponde al hombre dirigir su oración a Kadosh Baruj Hu y luego decir su oración. Repito, primero le dirige su oración a Kadosh Baruj Hu y luego dice la oración. Estas son las dos puertas. Dice el Zohar, las dos coronas. Es decir, las dos sefirot, Gesed y Geburah, desde Irampín. Vamos a entender todo esto. Hay un término que es
servir a Hashem con el aspecto de Malhut, que es llamada alegría. Servir a Dios con el aspecto de Malhut, que es llamado alegría. Y todo es uno. Y luego dice, a Malhut se le llama Zot y alegría. ¿Qué significa esto? Que quien está alegre en el mundo físico se atrae Zot. Y Zot es la Shejinah, es decir, la presencia divina. Luego entonces, ese que se atrae la Shejinah, ese que está alegre, hace la unión entre Gesed y Geburah. Pero, ¿y cómo voy a estar alegre si tengo cortocircuitos? Es que cuando estudio los secretos del cielo, entiendo cómo y por qué funcionan las cosas. Y eso me da alegría, porque descubro la fórmula. Pero también a través de la meditación, cerebro, corazón, hígado, y el estudio, rectifico las malas midot, corrijo esos errores. Luego entonces, como estoy alegre y estoy haciendo la corrección en la meditación de los errores que tenía, entonces ya no estoy triste, porque transformamos los cortocircuitos en nuevas buenas cualidades. Así entonces estoy alegre y me puedo acercar a Kadosh Baruj Hu. Ahora entonces ya puedo acercarme con alegría y enseñar y mostrar ese corazón alegre y el canto en la boca. Es decir, porque mi boca no la utilizo para hablar mal, sino que la utilizo para elevar una ofrenda, es decir, para enseñar y hablar de Torah. Para eso es la boca. ¿Qué significa? Que hay alegría en mi boca. Pues por analogía, si Zot es Malhut y alegría es Malhut, luego entonces Malhut es la boca. Si hay alegría en mi boca, es que mi boca revela esos secretos de Torah. Por ello, en esa misma explicación, es que el Zohar dice, dichosa es la porción de los justos que están ocupados en la Torah y conocen los caminos de Akadosh Baruj Hu. Por eso hay una pregunta muy sencilla en tu vida y en mi vida. Dime cuántos problemas, angustias o situaciones difíciles tienes y dime cuánto tiempo estás dedicando al estudio de la Torah. Ahí está la respuesta de lo que va a hablar tu boca y la alegría que haya en ti. Dice el Zohar, no es bueno que un hombre vaya a una sinagoga sin antes consultar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos instituyeron la oración de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, en el versículo, pero en cuanto a mí, entraré en tu casa en la multitud de tu amor, se explica esto de que antes debe consultar a Abraham, Isaac y Jacob. Dios mío, que alguien me lo explique. Entraré en tu casa es Abraham. Adoraré hacia tu templo es Isaac. Y en el temor de ti es Jacob. Deben ser incluidos primero y luego puede entrar en la sinagoga y decir su oración. Sigo sin entender. Y luego dice, tú eres mi siervo Israel, en quien seré glorificado, que está en Yeshayá, Isaías 49, capítulo 49, versículo 3.
vamos a decodificar. Ojo, porque si no, no podemos levantar la oración. Significa que antes de hacer la oración o ir a la sinagoga, debemos hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros, pues ese es el atributo de la hospitalidad de Abraham. Nosotros somos esa casa. Luego debemos de tener esa Geburá, que es esa disciplina y esa fuerza para acercarnos y recibir del Creador como una adoración. ¿Qué es una adoración? Que tengo ganas de tenerle, que tengo ganas de recibirle, tengo ganas de estar cerca de él. Y debemos glorificarle. ¿Qué es glorificar? Ya lo hemos repetido muchas veces. Es meditar los nombres de Dios con cerebro, corazón, hígado. Luego entonces ya estamos listos para poder interactuar con otros en la sinagoga. Pero quien llega en frío a la sinagoga, lo dice el Zohar, no debe de levantar oración. Pasamos a un concepto muy interesante, donde sabemos que la ofrenda que tenía que hacerse estaba en función del tamaño del pecado, ¿sí? Del tamaño de la transgresión, el tipo de ofrenda que tenía que presentar la persona. Vemos en la Biblia, en la Torá, que si una persona cometió un pecado muy grande, tenía que dar un animal muy grande. La ofrenda debía de ser además de un animal de rebaño o de una manada, o sea, por ejemplo, un becerro o un cordero o un ave. Sin embargo, explica que el rico debe compensar su orgullo, pero el hombre común no es tan orgulloso. Entonces, ¿por qué tendría que dar una ofrenda igual o grande? El pobre tendría el espíritu más humilde de todos. Por lo tanto, está en la Torá que aquel que es pobre trae una ofrenda más pequeña. Entonces pregunta el Zohar, ¿por qué Dios mata a los pobres de hambre, pero deja que los ricos sobrevivan? Ya que los ricos seguirán pecando aún más. Esta pregunta la hace el Zohar. Y explica Rabbi Shimon Bar Yochai que al malvado Dios se venga de él dejándole disfrutar en este mundo. La persona piensa que le está pasando fantástico. Pues no, es Dios que se está vengando de él, de su perversión. Pero no tendrá vida alguna en el Olam Abba, en el mundo venidero. A esto le llamaba, me parece el Gaón de Vilna, la parte pequeña. Es decir, se gozan en este mundo sin entender que esto no es más que una ilusión. Es como aquel que juega en el Nintendo o en el Xbox o en el PlayStation, ¿no? Con el equipo del Real Madrid, con el control remoto. Se siente que es el jugador y ganó el juego, ganó el partido con el Real Madrid. Esto es una simulación, es un juego, no ha ganado nada. Eso es el rico que vive en este mundo gozándose, haciendo sus fechorías. Pero finalmente, ¿qué diferencia hay si un hombre trae algo del rebaño, de la manada o de las aves? Si al final todo acaba siendo lo mismo ante Kadosh Baruj Hu, pues es que todo es un mecanismo de teshuvá, todo es un mecanismo de volver a unir. Ahora vamos a entenderlo. Dice la Torá, quien pueda permitírselo, ofrece del rebaño. Si no puede traer del rebaño, y si no puede permitirse ni siquiera esto, debe traer de las aves. La razón es porque cada quien ofrece de sí mismo su corrección con base en sus propios errores. El orgulloso tiene que corregir su orgullo.
El iracundo tiene que corregir su enojo. Cada quien debe hacer su propia teshuvá. Cada quien tiene que hacer su propia reparación de la unión que tiene rota. Por esa razón, otro ser humano no puede corregir por otro ser humano. La oración mía no puede corregir tu error. Algo que algunas religiones no han entendido. La gente no entiende que cuando hay errores en una persona, es el acercamiento de esa persona, es la unión en su forma específica lo que tiene que corregirse. Y que además los cortocircuitos o las desuniones que creamos todos afectan a la nación completa. Por eso, las herramientas más importantes que dice el Zohar que hay para poderse acercar al Creador son un corazón quebrantado y contrito. Tehilim 51, versículo 19. Y un espíritu contrito y humilde. Repito, un corazón quebrantado y contrito y un espíritu contrito y humilde. Esto último está en Isaías, Yeshayá 57, 15. Cuando comprendemos que los problemas que tenemos son justamente un mecanismo de quebrantarnos y hacernos más humildes, aprendemos en esta lección del Zohar que no es necesario sufrir esos inconvenientes. Podemos desarrollar a través del estudio el tener una mayor humildad y siempre tener un corazón contrito. Explica el Zohar que cuando hay sequía en el mundo, hambruna y el juicio se vuelve severo sobre los pobres, que siempre les afecta más, ellos claman y gritan al rey. Akadosh Baruj Hu los acerca más que a ningún hombre. Sí, estoy hablando de los pobres. Entonces recuerda a Akadosh Baruj Hu por qué ha llegado la hambruna al mundo. Y se observa que todo este sufrimiento ha sido traído por los malvados. Por ello está escrito en Shemot capítulo 22, versículo 22, ciertamente oiré su clamor. Pero la palabra oiré literalmente dice oiré, oiré. Quiere decir que escucha por una parte el clamor de los pobres y por otro lado la culpabilidad de los malvados. A unos corresponde con misericordia y a otros corresponde con rigor. Lo que significa en realidad eso es que la ofrenda del pobre es más sencilla porque su corazón del pobre ya ha sido quebrantado y le basta al Creador su aflicción. Pero la oración del rico desgraciadamente viene acompañada de otro tipo de demandas que son mayores, porque todavía tiene mucho orgullo. Por eso el sacrificio es mayor. Por eso aquel que estudia Torah está más preocupado por el estado de su corazón que por sus bienes. De ahí la historia de aquel que repartió sus bienes y se dedicó a estudiar Torah. Esto está en la Torah, esto está en el Zohar. Porque la Torah no necesita en su estudio ni placer físico ni riqueza, solo que sí requiere dedicación día y noche. Y lo voy a volver a repetir, día y noche. Aquel que está en este estado de conciencia no le preocupa lo que está ocurriendo a su alrededor, sino que está concentrado solamente en su relación con el Creador y la sabiduría del cielo. Por el contrario, resumiendo, lo que expresa el Zohar es que aquel que está ocupado en el mundo, ese tiene que enfrentar continuamente la guerra contra Amalek. Es decir, enfrentará dudas y de ahí vendrá incertidumbre y vendrá el miedo, que es lo que separa y hace desunión. Ese es el ejemplo que nos da Yitro, que lo primero que hizo cuando se dio cuenta de su error fue hacer holocaustos y sacrificios. Dejó todos sus privilegios como sumo sacerdote
y por el contrario fue a reencaminar el camino espiritual de la gente de su alrededor y regresó a su pueblo a corregir su error. Lo que cambió fue toda la estructura de su vida en función de Akadosh Baruj Hu. Dejar las posesiones no significa que vendas tu casa y te quedes en la calle, sino todos los aspectos que idolatramos, que endiosamos, y reenfocarnos al camino, al estudio. Estamos cercanos a Pesaj, por eso la importancia de lo que nos está diciendo la Parashá. La ofrenda del pobre, nos dice el Zohar, que es de gran valor para Kadosh Baruj Hu, pues el pobre le presenta dos ofrendas. Una es su grasa y su sangre. La otra es el sacrificio que ofrece. Dice, aunque no tenga alimento para sí mismo, aún así trae una ofrenda. Así se disminuyen su grasa y su sangre. La ofrenda se realizaba, explicando un poco, en una olla profunda que ardía con fuego. Pues de esta forma es como se disminuye su deseo de recibir, pues el rojo es Geburá, es la izquierda, el ego, y el orgullo es la grasa, lo que nos engorda, lo que nos infla. Así también podía traer un poco de harina y la ponía en aceite para freír. Es decir, lo contrario a la levadura, que es ese orgullo que infla la harina. Al contrario, aquí lo hacen con aceite, se contrae la harina. Así pues tenemos que comprender que lo que hay de inclinación negativa en una persona va a ser corregido de la misma forma. Así funciona la ofrenda. Así pues, la mayor preferencia de Akadosh Baruj Hu es una sola. El que le entrega su corazón, su espíritu y su alma. Esa es la mayor preferencia. Y dice, dichosa la porción de los justos que traen diariamente esta ofrenda, su corazón, su espíritu y su alma ante Akadosh Baruj Hu.